Con Arturo Dam. Arturo, Jorge, bienvenido, buen muy día. buenos días, gracias a ti y a todos los televidentes. Pues Trump insiste en que el México va a pagar por el muro. Y la pregunta es, ¿será? Pues todo depende de qué entendamos por México. Si por México entendemos al gobierno mexicano, yo veo muy difícil que México pague por el muro, porque ¿cómo le hará Trump para obligar al gobierno mexicano a pagar por el muro? Pero si por México entendemos ciertos grupos de mexicanos, por ejemplo, los que viven y trabajan en Estados Unidos o los mexicanos que de vez en cuando viajamos a ese país, las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense puede cobrarle, por ejemplo, un impuesto especial a los ingresos de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, un impuesto especial a las compras de los mexicanos residentes o visitantes en Estados Unidos, un impuesto al envío de remesas, que es de lo que más se ha hablado. También se podría cobrar, por ejemplo, un impuesto de lo que se les llama fronterizo, un impuesto cada vez que un mexicano entra a los Estados Unidos, y también se podría aumentar el precio de las visas que el gobierno estadounidense exige para poder visitar aquel país. La pregunta, Jorge, televidentes, es si el gobierno estadounidense en su conjunto, más allá de Trump, estaría dispuesto a cobrar impuestos especiales destinados a un determinado grupo de gente, en este caso los mexicanos, que serían terriblemente discriminatorios. Por ejemplo, Un impuesto a las compras de los mexicanos en Estados Unidos. A ver, cualquier mexicano que compre algo en Estados Unidos tiene que pagar un impuesto especial con cuya recaudación vamos a pagar el muro. Eso complicaría mucho las cosas, porque cualquiera que comprara algo en Estados Unidos tendría que, certificar o probar que no es mexicano. Claro. Entonces se complicaría muchísimo, y son impuestos especiales que son terriblemente discriminatorios. ¿Las Jorge. visas? Las visas, ahí sí podría haber un aumento en el precio de las visas y utilizar, o la otra que sería tal vez la más factible, un impuesto especial al envío de remesas que rondan más o menos los 26,000 millones de dólares al año. No, y según bueno. Trump, según un cálculo que hizo ahí Trump y lo presentó en alguna rueda de prensa, dice que el muro va a costar más o menos 8,000 millones de dólares. Entonces, de que hay remesas para que con eso se pueda pagar el muro, sí. Pero la pregunta es si el Congreso estadounidense, porque esos impuestos no los puede determinar Trump él solo, necesita la aprobación del Congreso, estaría dispuesto a este tipo de impuestos tan, pero tan discriminatorios, Jorge. Pero bueno, Trump insiste en que México pagará el muro, lo cual es la actitud pues de ese asesino que antes de pegarle el tiro a su víctima lo obliga a cavar su propia tumba, ¿no? Es ya verdaderamente muy mala onda. Desalmado. Desalmado. Muy bien. Muchas gracias. Jorge, hasta dentro de 8 días. Hasta entonces.